Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Izaguirre Bastos, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho y actualmente cursando un doctorado en Derecho. Y bien, pues es tu primera clase de Derecho y pues quiero compartirte hoy todos estos conocimientos acerca de esta profesión y carrera tan pues satisfactoria, bonita, y la verdad a mí me gusta muchísimo. Es algo que a mí me agrada, me hace sentir feliz de llevarla a cabo, como la hago con tanto gusto y entusiasmo, ni siento que sea trabajo. Pero bueno, yo siempre hubiese querido que cuando estudié la carrera se fueran directamente al grano. Yo sé que pues nos quieren enseñar muchas cosas, inclusive he visto que hay materias que pues la verdad nada que ver, pero dices, bueno, como es alguien por ahí que nos daba que redes sociales, que moda, inclusive así llegaba a haber una materia, o sea, tan absurdas que si nos fuéramos al grano, realmente a la esencia, pues lógicamente pues sería una carrera más de tiempo más corto, más productiva, y sobre todo que yo siempre he dicho que las carreras todas deben de ser formativas, no informativas. Es decir, pues para informarte, pues ahí está el libro, o sea, lo leo. No, fórmame, enséñame. Pero no, son 100% informativas, tristemente, y pues me he dado cuenta que inclusive pues ha habido personas que terminan su carrera de Derecho y cuando salen pues de la carrera pues no saben ni siquiera elaborar un documento para darse como representados o autorizados en un expediente. Ni siquiera eso, imagínate el grado de falla que hay en eso. Pero bueno, yo quiero hoy compartirte esto. Vámonos directo a lo que es. Yo sé que hay cultura general, me van a decir, oye, pero es que la historia del derecho y dónde surge, bueno, lo vamos a ver, pero de una manera somera, porque pues es cultura general que puedes leer en cualquier libro. Vamos a ver las fuentes del derecho, de dónde emana el derecho y todo lo que tú quieras. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es derecho? Derecho es el conjunto de leyes, reglas o normas que rigen a los habitantes de una ciudad, de un estado, de un país y del mundo. Eso es el derecho. Por eso cuando escuches que vivimos bajo un estado de derecho, vivimos bajo un estado de reglas, normas y leyes que nos rigen y nos dictan la conducta a seguir para tener una buena relación con nuestros semejantes y con el entorno también, porque no nada más es con los semejantes, también están los animalitos, los recursos naturales y aún los que no son parte de este país, o sea, con todo. Y bueno, lo vamos a ver. Sé que me van a decir, hay muchos tipos de derechos, sí, yo sé que hay mercantil, civil, penal, familiar, laboral, derecho internacional, bueno, hay corporativo, hay muchos tipos de derechos. Pero vamos a ir viendo poco a poco, pero bueno, ya te comenté qué es el derecho. Y bueno, el derecho pues tiene unas palabras ahí que si te llegas a encontrar, pues bueno, ten cuidado, vamos a verlas. Hoy es 24 de febrero del 2023. Y bueno, el derecho objetivo, cuando escuchas hablar de derecho objetivo, son el conjunto de normas que imponen deberes y conceden facultades. Cuando alguien te habla de es que es el derecho objetivo, o sea, estás hablando de que son leyes que me imponen conductas o algo que tengo que hacer y a la vez me dan también, pues, beneficios, llamémosle facultades de hacer algo, un beneficio de obtener algo. Ese es el derecho objetivo. También está el derecho subjetivo, que es la facultad de una persona para exigir el cumplimiento de esas leyes. ¿A quién? A las autoridades. Ese es el subjetivo, o sea, mi derecho de poder decirle a una autoridad, a una institución, oye, es mi derecho que tú apliques estas leyes a mi favor. Bien. Y lo puse el derecho vigente. ¿Por qué lo puse en otro color y todo junto? Bueno, porque el derecho vigente es el que ahorita estamos prácticamente viviendo en él, que es el conjunto de leyes que en un país en determinado tiempo se consideran vigentes, o sea, hablas de la redundancia, ¿no? O sea que en este momento estas leyes surten sus efectos de imponerme obligaciones y beneficios o derechos, o facultades de ejercer algo en beneficio. En este momento, en esta fecha, en este tiempo. Eso es el derecho vigente cuando escuches hablar. Es que el Código Nacional de Procedimientos Penales es vigente, o sea que está vigente en este momento, en esta fecha.
cuando tú escuches hablar de él, es que ese derecho es vigente, pero del año tal. Entonces tienes que estar abusado, porque cuando hables de hecho, hay leyes que ya, por ejemplo, el Código Penal ya se reformó hace tiempo y que hay una nueva reforma. Entonces, ¿qué pasa? Esas leyes eran vigentes en ese momento. Y si tú dictas alguna sentencia o alguna resolución en un asunto con las leyes de ahora, pero en ese tiempo que pasó esa situación se aplicaba esa ley, tú puedes irte a que el derecho, a que la ley vigente en ese momento era la que debía aplicarse. Por ejemplo, si una persona queda detenida ahorita, escucha bien, y ya lleva su proceso y todo, hoy estamos en el 2023, pero en el transcurso del tiempo, la pena para un delito era de 5 años, pero en el transcurso de este año se cambia la pena, aumenta, vamos a poner a 12 años de prisión. Ok. Cuando dictan sentencia, tienen que dictarle sentencia con el derecho vigente, con las leyes vigentes del momento en que él lo detiene, no en las nuevas. Ten cuidado. Cuando dictan sentencia es en el código que se aplicaba en el momento que él cae, no en el nuevo. Hay que ser muy, muy cuidadoso en todo eso. Bueno, ¿qué es el derecho positivo? Cuando se habla de derecho positivo, son conjuntos de leyes que efectivamente se observan en una época determinada, aunque hayan de estar vigentes. ¿Cómo estuvo eso? Sí, o sea, son leyes que efectivamente se siguen aplicando en una época, aunque hayan dejado de estar vigentes. Es decir, esa época determinada se aplicaba. Ese es el derecho positivo, se aplicaban esas leyes. ¿Sí? Pero en esa época determinada se aplicaban. Ya no están vigentes, pero se aplicaban. Lo que acabo de decirte hace rato. En ese tiempo, esa era la pena. Por lo tanto, aunque ya dejó de estar vigente porque ya hay una nueva pena, porque cambiaron las penas, las leyes, el artículo que decía que esa pena era tanto, bueno, vas a aplicar porque era la que estaba vigente. El derecho positivo me dice que sí, ok, esa ley efectivamente se observó en una época, aunque haya dejado de estar vigente. ¿Viste? La vas a observar, porque esa pena, aunque ya no es vigente, pero se observó en ese tiempo. Ese es el derecho positivo. Ahora, vamos a seguir hablando de más partes. Bueno, vamos a ver. Todo el derecho emana o surge de algo, de algún lugar. No es que a alguien se le ocurrió. El derecho, que es el conjunto de normas, leyes, reglas que rigen una ciudad, un estado, un país y el mundo, surge, tiene sus pilares bien cimentados. De algún lugar surgió. Yo sé que me dicen, es que de Roma, sí, espérate. Todos los pueblos antiguos, aún los grupos que llamamos cavernícolas o bárbaros, o tú quieres, retrasados, no mentales, sino retrasados en sus costumbres y todo para nosotros, y no civilizados. Tienen reglas, que para ellos es su derecho, ese es el derecho. Entonces el derecho que estos pilares están sosteniendo surgen de unas fuentes, es decir, de dónde emanan, fuentes es decir, de dónde emanan. ¿De dónde emana todo este derecho que nos rige a todos actualmente? Primero, fíjate bien, de aquí viene, es de donde viene de la costumbre, costumbres de los pueblos, de ahí emana una parte del derecho. Por ejemplo, hay pueblos indígenas donde
todavía se observa que, como están muy metidos en lugares inhóspitos, el que dicta las leyes, la costumbre, el que dicta las sanciones, el que dicta los beneficios, es el jefe del pueblo. Es una costumbre, o otra costumbre, que se casen menores de edad. Entonces, cabe razón, espérate, pero es que estamos hablando de lugares donde las costumbres, esos son pueblos indígenas que se rigen bajo sus costumbres, y de ahí viene el derecho. También es una fuente donde emana. Lo otro, la doctrina. ¿Qué es la doctrina? No estamos hablando de cosas religiosas. La doctrina son pensamientos, son criterios de personas estudiadas, de personas con inteligencia, sabias, digámoslo así, muy preparadas, que de alguna manera marcan qué camino a seguir en unas leyes que van a beneficiar, dije, no perjudicar, beneficiar al pueblo en general. Todo es en base a un beneficio colectivo, que obviamente el colectivo afecta individual, pero no podemos hacer leyes para una sola persona, hacemos leyes para todos, y hay que encajar en ellas. ¿Sí? Costumbre, la doctrina, otra fuente del derecho, que es, pues, obviamente, viene de nuestros ancestros, son, obviamente, voy a decir, no, que eso es de los códigos antiguos. ¿Es que espérate viene? No. Hay códigos, hay antiguos que ya habían leyes. Y de ahí surge el derecho. También de aquí, de estos códigos antiguos, surge el derecho. Es otra fuente del derecho, de donde va a surgir las leyes que nos van a regir. ¿Por qué? Porque dices, pues bueno, de aquí tomo lo bueno para todo el pueblo. Y empiezan a surgir leyes. Leyes ya en sí con forma y todo. Y se dice que, de acuerdo al artículo tal, el individuo tiene que hacer esto si sucede aquello. El individuo no puede pagar si no es mediante tal método de pago. O sea, ya empiezan a surgir, se empiezan a perfeccionar las leyes, pero surge todo de una base. Y sí es cierto, o sea, el que viene de Roma. ¿Sabes cuál fue el éxito de Roma? Roma surgió como un pueblo que dominó casi todo el mundo conocido, porque fue un pueblo que se rigió por leyes escritas. Fundó el primer concepto de Estado. Estado no es hablando de una zona, sino de Estado hablando de un ente. Un ente que, como un fantasma, o sea, como algo que rige fuera de un territorio, o sea, el Estado. Es que el Estado, estamos hablando de todas las autoridades que rigen un pueblo, ciudad, país o el mundo. Ese se le surge el Estado. Surgen los senadores, que son personas que antes de que una ley surgiera tenían que pasar por su aprobación, y ellos tenían que ver qué tan conveniente era para el pueblo. Estas bases de hacer todo esto bajo leyes es de donde muchos de todos los demás países tomaron. No hay ningún país que diga que no. Así digan lo que digan, no, es que estamos aislados y nosotros no nos tocaron. Pero al final, cuando entran en la civilización moderna, los van a influenciar estas leyes. De ahí viene, en todo el mundo. Su influencia fue global. Poco a poco, ¿no? En ese tiempo los romanos no conocían supuestamente América, pero bueno, en un momento dado llegaron los españoles que traían algo de allá, o sea, todo se empezó a inundar de la cultura romana en cuanto a leyes. Estoy hablando de leyes. Y empezamos a tener un montón pues ya empezamos a abrir de los abogados, empezamos a abrir de los jueces, empezamos a escuchar los juicios,
todo empezamos a escuchar de una manera rudimentaria, como tú quieras, pero de ahí surgió hasta que se fue perfeccionando. Y así es como surge todo lo que conoces tú ahorita como derecho, conjunto de leyes que rigen nuestro Estado, nuestro país, el mundo. Y de ahí, bueno, antes no había una especialización. ¿Por qué? Porque todo el derecho era aplicado a los ciudadanos. Esta es la madre de todas las ramas del derecho. El derecho civil. Civil viene de ciudadano. El derecho de aquí viene toda la rama de aquí. Nacieron los demás. El derecho penal, mercantil, laboral, familiar, fiscal, corporativo, y así todas las ramas del derecho que conoces surgieron del civil. Esa fue la base, no había una especialización, se empezó a especializar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cada situación era muy particular y tenía que haber leyes más específicas sobre ese tipo de situación para resolver algún conflicto o dictar medidas que la gente siguiera sobre ese tipo de situaciones cotidianas. Todo iba con respecto a la vida del ser humano. Sí, obviamente están los derechos de los animales, porque también ya hay derechos para ellos, cosa que no había antes. Había para venderlos y todo, pero no derechos sobre eso, no ser cruel con ellos, darles casa, comida, no maltratarlos, bueno, varias cosas, ¿no? Pero bueno, aquí está. Y bueno, cada especialidad tiene su código. Ahora ya todo tiene su código especializado. El civil sigue siendo el que, cuando escuchen la palabra supletorio, esta palabra, supletorio, cuando escuches esa palabra es que la ley que estás viendo, algo no lo contempla, y la ley misma de por ejemplo, en el mercantil, un ejemplo, o en el derecho constitucional, te dice que esa parte que no lo contempla lo puede suplir, o en el derecho agrario, lo suple el civil. Es decir, bueno, ok, no viene una ley que hable de eso, pero aplico supletoriamente el civil porque me lo permite la misma ley. Es decir, el mismo código, por ejemplo, el agrario, te dice que se puede suplir lo que no contemple con el civil, derecho civil, con los artículos del Código Civil. Aplicable, ahí te dice ellos mismos qué código civil aplicas o qué artículo vas a aplicar en esa situación. Eso significa supletorio. Cuando escuches hablar de esto, bien, voy a cortar aquí porque vamos a seguir ya de lleno a ver cada rama del derecho. Vamos a ir viendo bien qué significa cada cosa, pero antes te voy a decir una cosa, para que no cometas el error de muchos abogados. Ahí está, mira. Todas las ramas del derecho, todas caen aquí. Mercantil, laboral, amparo, fiscal, familiar, civil, todas son demandas. El único que no es una demanda es el penal. Ahí se denuncia. Ahí es una denuncia. Cuando tú escuches un abogado que diga, es que voy a demandar penalmente, ya te das cuenta que es un abogado que está mal preparado. Es que voy a denunciar mercantilmente, que está peor. El único lugar donde se habla de denuncias es en lo penal. Un abogado que sabe hablar te va a decir, voy a poner una denuncia penal, voy a denunciar un delito, voy a iniciar una querella. Pero una demanda solamente se aplica en todos los demás ramas del derecho. Aquí es lo único que vas a ver de denuncia, para que no cometas el error. Bien. ¿Dudas? Todo puedes preguntarme ahí en los comentarios, con gusto se las contesto. Espero que te haya gustado. Esta es la primera clase.
la primera clase de Derecho. Hoy, 24 de febrero de 2023. Suscríbete, compártelo con tus familiares, porque vamos a seguir con todas estas clases para que salgas bien preparado y conozcas bien del derecho. No, obviamente, pues si quieres estudiar derecho para tener un título y poder ejercer, es diferente, pero ahorita no puedes ejercer si no tienes una cédula de licenciado en derecho. No te sirve la carta de pasante, no te sirve el título, tienes que tener tu cédula. Si no, no puedes ejercer, es un delito que tú intentes ejercer como abogado cuando no tienes tu cédula. Bien, si te gustó el video, manita arriba, suscríbete y fue un gusto estar con todos ustedes.